Bienvenidos a todos ustedes a esta oportunidad que se me da para poder platicar con ustedes una teoría de la imprevisión. Gracias a la universidad por la invitación. Y bueno, permítanme presentarme. Soy el maestro Jorge Sandoval Romero. Soy juez del Poder Judicial del Estado de México. Actualmente me desempeño en el Juzgado 12º Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza. No obstante ello, también he sido juez en materia civil. De ahí que, bueno, pues podamos establecer que no soy ajeno a la materia civil y, bueno, pues en este caso particular es evidente y necesario que pues manejemos todas las áreas del derecho para poder estar platicando en este momento con ustedes. Pero bueno, no me interesa decirles mi historia curricular, porque al final del día eso no es lo que vamos a valorar del exponente. Simplemente la exposición de cada uno de nosotros es lo más importante y al final del día también que ustedes saquen sus propias conclusiones y que establezcan verdaderamente no el criterio de su servidor, porque eso no es el derecho. Son ustedes mismos quienes tienen que aprender a establecer sus propias perspectivas de este universo de las figuras jurídicas del derecho, porque es muy importante que cada quien tenga sus perspectivas. Muy bien, bueno, pues hecha esa presentación, les puedo decir y hablar ya de la materia que vamos a hablar el día de hoy, que es la teoría de la imprevisión. Esta teoría de la imprevisión tiene mucho que ver y va a tener mucha boga una vez que los órganos jurisdiccionales entren en funciones, puesto que ven ustedes la pandemia que nos está quejando y que obviamente está afectando en varios rubros del ámbito legal, como son las relaciones familiares, laborales, económicas y civiles principalmente, que es ahorita el rubro que nos vamos a abocar en este momento. Y bueno, voy a estructurar la clase de la siguiente forma para que por favor ustedes me ayuden. Voy a darles la exposición. Sé que van a surgir muchas preguntas y quiero contestarles a todos ustedes. Pero por favor, una vez que yo acabe mi exposición, ahora sí, si quieren bombardearme con las preguntas, se los voy a agradecer. Apúntenlas, porque de otra forma, como aquí el chat lo tengo a mi lado, va a ir recorriendo todo. Entonces, para mí se me va a hacer más fácil que al final de mi exposición, ustedes mismos vayan preguntando conforme vaya sobre la marcha. Eh, bien, y además dejen de decirle que es la primera vez que estoy transmitiendo por Facebook Live, entonces compréndanme un poquito nada más, porque esto sí es nuevo para mí. Muy bien, la siguiente parte, bueno, de mi exposición es hablarles, sí, precisamente de la teoría de la imprevisión, pero voy a hablarles de su origen y de su antecedente para llegar al hoy, porque si no empezamos de esta forma, entonces vamos a tener muchas dudas e inquietudes del por qué surge esta teoría. Siempre es muy importante que conozcamos los orígenes de las instituciones, porque ya aplicándolas, sí, pues las aplicamos, pero no sabes por qué, ni cuándo, ni quién provocó esta teoría, porque son muchas cuestiones que tenemos que analizar. Muy bien, pues entonces empezamos. Esta teoría de la imprevisión no surge ni en derecho romano ni en derecho griego. Surge en la Edad Media, precisamente, y surge como una teoría canónica. Fíjense lo interesante del caso. Esta teoría de la imprevisión fue su primer antecedente que tuvo fue precisamente cuando se hacía un préstamo de persona a persona. Entonces, cuando una persona solicitaba a otra un préstamo, decía, ok, te presto la cantidad de X, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Y te voy a pagar esa deuda en X plazo. Pero ¿qué pasaba si en ese inter, este acreedor necesitaba una liquidez para el cumplimiento de las obligaciones? En ese contexto decía, bueno, pues es que sí tengo dinero, pero se lo presté a tal persona y no se lo puede exigir porque no se ha cumplido el pago, el plazo, perdón. En ese orden de ideas, lo que en ese momento el derecho canónico permitió es que, ok, te surgió una necesidad y no estás con el capital necesario para poder cubrir tus obligaciones, ¿verdad? Ok, bueno, pues entonces esto va a quedar en carga
del demandado, es decir, del deudor, perdón. ¿Y a través de qué? Bueno, pues le vas a poder cobrar intereses, obviamente no excesivos, pero sí le vas a poder cobrar un interés. Esto fue el primer antecedente de la teoría de la imprevisión, porque debido a que el acreedor tuvo un imprevisto y la necesidad de tener dinero y disponer de su propio dinero y no pasó en su mente que podía pasar algo extraordinario y que no, obviamente no podía disponer de su dinero, esta carga se le carga, ahora sí que se le cargaba, valga la expresión, al deudor para que él satisfaciera esa situación de la cual se había desbalanceado el acreedor. Entonces vemos que esto surge en la Edad Media gracias al derecho canónico. ¿Por qué? Porque entonces cuando llegara el plazo, yo le iba a cobrar con derecho y con permiso de iglesia, porque en la Edad Media no era tanto el Estado, sino la iglesia, quien permitía esta situación del cobro de intereses. Obviamente no eran excesivos, pero el demandado tenía que pagar los platos rotos. Pero la pregunta sería, bueno, ¿y por qué él tendría que pagar una situación que no era culpa de él haber provocado esa situación? Bueno, sí, pero como el acreedor no tenía la previsión de fondos suficientes, pues entonces le tocaba a él pagar esta circunstancia. Muy bien, eso como antecedente a la teoría de la imprevisión y recorriendo la historia, sabemos perfectamente que los contratos tienen principios. Uno de ellos es el de autonomía contractual, pero el principio rector o el principio de todos los contratos es el pacto sunt servanda. Estos principios de los que les voy a hablar en este momento también tienen su origen en derecho canónico, en los evangelios precisamente, porque se decía que todos los pactos tenían que cumplirse y ustedes chequen, como desde el punto de vista no dogmático, sino histórico, que en la Biblia todos los pactos se tenían que cumplir y no había excusa para no poderlo llevar a cabo. En ese contexto, por eso el pacto sunt servanda implica que las obligaciones pactadas se tienen que cumplir porque tú así lo aceptaste, tú así lo quisiste. Aquí vamos a encontrar un choque con otro segundo principio que se llama el rex sic stantibus, que este principio establece que hay la posibilidad de poder modificar las obligaciones para el caso de que surgiera una situación extraordinaria en el cumplimiento. No obstante ello, ante esta dicotomía y ante este choque de principios, dijeron no, aquí nada de modificar el convenio, se tiene que respetar y se tiene que cumplir en sus términos y en la forma que lo pactamos. No, pues si pasa algo extraordinario no es culpa mía, tú tienes que cumplir tu obligación y tan tan se acabó. Esta teoría de la imprevisión, ajá, como su nombre lo indica, surge dada la necesidad de que por diversas circunstancias, ¿sí?, puede llevar a cabo el no cumplimiento de las obligaciones. Sin embargo, esta teoría, ustedes saben perfectamente con base al principio de legalidad, que no puede aplicarse si no está prevista en una ley. Y en el caso que nos ocupa, fíjense nada más, estamos hablando de la Edad Media, vamos hasta inicios del siglo XX. Ningún código civil, ninguna ley reglamentaba el principio ric sic stantibus, el que se podía modificar las obligaciones. No hay código que lo regulara. Estaba exclusivamente el pacto sunt servanda. ¿Qué tuvo que pasar para que se dieran cuenta de esta teoría y de que el rex stantibus permitía la modificación del cumplimiento de las obligaciones ante casos extraordinarios? Bueno, ustedes, todo mundo sabe qué pasó en Europa en el año 1915, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente Francia fue el primer país que se dio cuenta de los efectos y estragos de esta Primera Guerra Mundial. Y como antecedente histórico, quiero que sepan que esta teoría en Francia tiene un antecedente muy curioso y muy chistoso. ¿Por qué? Porque, bueno, todo surge con un sastre francés muy famoso que tenía varios empleados y que obviamente ante el evento de la Primera Guerra Mundial, pues obviamente no había la misma venta, no había la misma clientela
y no podíamos hablar de la misma productividad. El dueño tuvo la necesidad de despedir a todos sus trabajadores, puesto que ya no tenían la misma ganancia ni la misma solvencia para poder pagar los sueldos de cada uno de ellos. Ante este evento, uno de ellos decide irse a los tribunales para efecto de decir que el hecho de que terminara su relación laboral no encontraba un justificante por la Primera Guerra Mundial, que al final del día era una cuestión extraordinaria, que ellos no tenían culpa alguna y que no debía por qué privárseles de su derecho de trabajo, ni mucho menos a su derecho salarial, por ese argumento. Ante esta eventualidad, el tribunal francés resolvió no en base a principios jurídicos, sino resolvió a principios éticos y morales, lo cual fue criticado duramente por todos los juristas, no solamente franceses, sino de toda Europa, en el sentido de que no, a ver, espérame tantito, no puedes tú resolver una situación de esta naturaleza en base a principios éticos. Tienes que hacer un argumento jurídico, un argumento que esté sustentado por lo menos en una teoría. Entonces fue cuando se acuerdan que existe la teoría de la imprevisión, porque imprevisión se refiere a algo imprevisto, algo que no estaba previsto, algo extraordinario en el cumplimiento de las obligaciones, y que obviamente eh, durante la Primera Guerra Mundial, fíjense lo curioso del caso, ustedes saben que en una guerra hay bombardeos, hay invasiones, hay todo este tipo de introperios en una guerra. Y entonces los arrendadores, fíjense lo absurdo de las cosas, los arrendadores pedían el pago de las rentas de las casas que habían sido bombardeadas. Y entonces dicen, ¿sabes qué? A mí me vale un cacahuate si mi propiedad la destruyeron las bombas, tú y yo celebramos un contrato de arrendamiento y me vas a tener que pagar la renta, vivas o no vivas. Suena totalmente absurdo. Sin embargo, tenemos el pacto sunt servanda y no observaba nada de estas situaciones extraordinarias. ¿Y esto qué provocó? Provocó que en el año de 1918, por primera vez, se diera la ley Lafayette. La ley Lafayette otorgaba a los jueces la facultad de poder revisar los contratos y poder establecer si había un cambio de circunstancias en el cumplimiento de las obligaciones. Este es el primer antecedente a nivel, vamos a llamarle global mundial, donde por primera vez en el mundo se le otorgó al juez esa facultad de poder revisar esa modificación al cumplimiento de las obligaciones a través de esta ley que se dio en Francia. Les repito el nombre, la famosa Ley Lafayette. Esta Ley Lafayette estableció esta circunstancia de que no se podía, para bien que se podía revisar el contrato y si el juez advertía una circunstancia extraordinaria que impidiera el cumplimiento total de las obligaciones, bueno, pues entonces se podría modificar. Bueno, esto en Europa. En nuestro país, ¿qué pasó? Bueno, ustedes saben que después de la Revolución Mexicana empezamos a tener pues la Constitución y de ahí las leyes reglamentarias. Es hasta el año de 1928 cuando nuestro Código Civil establece y reconoce exclusivamente como antecedente de la ley Lafayette esta teoría de la imprevisión exclusivamente en arrendamiento. Ese artículo era, si no me falla la memoria, el artículo 1976 de aquel código de 1928 a nivel federal, hablaba de la existencia del arrendamiento del caso fortuito extraordinario. Ahí hacía referencia a que el arrendatario no debería pagar la renta si existía alguna hipótesis como alguna invasión, alguna peste, alguna situación de inundaciones o algún incendio o alguna guerra. Esto le llamaba caso fortuito extraordinario, pero exclusivamente para los contratos de arrendamiento. Esta situación en nuestro país se da en el Código Civil Federal de 1928. ¿Qué creen? Ninguno de los códigos de las entidades federativas reconocían este tipo de teoría de la imprevisión y fue hasta los años 90
cuando los códigos civiles de diferentes entidades federativas empezaron a reconocer ya esta teoría de la imprevisión y obviamente creen, cada uno de ellos no tiene una visión uniforme de cómo percibir esta teoría de la imprevisión. En el caso particular de nuestra entidad federativa, la teoría de la imprevisión no existía. Antes del año 2002, cuando sufre su reforma, se abroga el Código Civil de 1932 del Estado de México y surge el Código Civil del año 2002 y en los artículos 7.35 y 7.36 del Código Civil actual se contempla la teoría de la imprevisión. Pero vamos a explicar poco a poco esta teoría de la imprevisión. Esto nada más es un antecedente para ya entrar en materia. También deben de saber que, por ejemplo, en la Ciudad de México, apenas hasta el año 2010, el Código Civil de la Ciudad de México, no el federal, contempla la teoría de la imprevisión en sus artículos 1976 y 1976 bis del Código Civil de la Ciudad de México. Sin embargo, el Código Civil Federal sufre una reforma y donde quita esta situación de caso fortuito extraordinario del que les hablé de 1928 y el Código Civil Federal actual no contempla, así, óiganlo bien, no contempla la teoría de la imprevisión. Y ahorita vamos a regresar al Código Civil Federal. Bien, esta teoría de la imprevisión tiene que ver y tiene mucha relación con la cuestión del caso fortuito y la fuerza mayor. Para su conocimiento, la doctrina, hay mucho choque entre los doctrinarios que debemos entender por caso fortuito y fuerza mayor. También la Corte, en sus diferentes épocas, a partir de la quinta, sexta y séptima época, nos establece una circunstancia contradictoria de lo que debemos entender por caso fortuito y fuerza mayor. No obstante ello, ha tomado un criterio, fue en la octava época, donde ya adopta una situación, pues si no definitiva, por lo menos sí nos da el parámetro de qué debemos entender por un caso fortuito y por fuerza mayor. Si ustedes consultan a varios autores de derecho civil, por ejemplo, mexicanos, Borja Soriano, Regina Villegas, eh, y creo que Jorge Sánchez Medel, en sus libros de contratos, van a encontrar diferentes definiciones. Si nos vamos a Francia, por ejemplo, Planiol, Ripper, Bonnecassens, vamos a encontrar también diferencias. Si nos vamos a Europa con el Nexerus Keep, también vamos a encontrar diferencias. Entonces, esta situación del caso fortuito de la fuerza mayor es aceptada en nuestro país, vamos a concretarnos en nuestro país, de la siguiente forma. El caso fortuito va a ser aquel evento donde la naturaleza pues, se impone, es decir, es un evento en el cual no interviene la voluntad del hombre. Y en este caso particular, por ejemplo, estamos hablando del día de ayer, que espero que todos estén bien por el temblor que sucedió, es algo que no es previsible y que pudo en un momento dado, por haber provocado alguna situación desastrosa, en donde, bueno, pues no puede o impide el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, el caso fortuito lo vamos a ver, para efectos prácticos, como aquel evento de la naturaleza que impide el cumplimiento de las obligaciones. La fuerza mayor, y es aquí donde vamos a ver una situación interesante, la fuerza mayor es un acontecimiento que si bien puede ser previsible, porque sí puede ser previsible, pero hace imposible el cumplimiento de la obligación. Y que obviamente aunque sea previsible, hace que salga una cuestión extraordinaria sobre las manos del hombre. Es decir, vamos a suponer la época de ciclones ahorita. Sabemos que vienen los ciclones, sabemos que se van a tardar quizás 2 o 3 días, pero también sabemos que un ciclón no puede ser controlado y que en un momento dado vamos a suponer que un transporte que lleva mercancías a un lugar, pues tiene que pasar por donde va a pasar el ciclón. Y si esta situación impide que este camión que lleva las mercancías son perecederas, no va a permitir que esas mercancías lleguen bien en buen estado al lugar en el cual debieron ser entregadas. O bien quizás a lo mejor el ciclón provoca inundaciones que hacen que el camión no pueda pasar o inclusive se lo lleve la corriente. Son situaciones
que en un momento dado también imposibilitan el cumplimiento de la obligación. También vamos a encontrar, también esto lo dicen los doctrinarios, que la fuerza mayor también puede ser por decreto. Los historiadores los llaman los decretos del príncipe, pero bueno, ya traducido a nuestra actual legislación, es un decreto de gobierno para efecto de que impida el cumplimiento de las obligaciones. Ahora bien, esto ya lo vamos a llevar a la cuestión práctica actual de esta pandemia que nos está atacando desafortunadamente a todos nosotros y que está provocando esta situación de que no podemos salir de nuestros domicilios. Ahora bien, para que quede claro esta circunstancia, vamos a ver en qué casos sí puede afectar o puede aplicarse esta teoría de la imprevisión, porque muchos lo centran única y exclusivamente a cuestiones de arrendamiento. Ese es el ejemplo mayor, pero también puede darse en contratos de compra-venta en los cuales puede influir circunstancias de tecnología o factores económicos. Aquí vamos a establecer lo siguiente. Para que quede con mayor ilustración, la teoría de la imprevisión únicamente se va a aplicar en contratos conmutativos. ¿Cuáles son estos contratos? Donde las partes conocen desde un principio de su celebración sus derechos y obligaciones a lo que se están obligando a cumplir. Ya lo saben. El arrendatario a pagar su renta, el de la compraventa pues a pagar el producto, sea de contado o a plazo. Eso ya lo sabemos. Ajá. No se puede aplicar a los contratos aleatorios como la apuesta. Eso no puede suceder porque eso puede ser, está condicionado a algo. Y en cambio un contrato conmutativo no. Y en este caso particular, vamos a centrarnos, por ejemplo, en un contrato de compraventa en el cual por ejemplo, vamos a poner el ejemplo económico. Ustedes saben que el peso mexicano, bueno, tiene un punto de comparación con el dólar norteamericano y que puede en un momento dado subir o bajar en tal grado que puede perjudicar una compraventa en dólares. Sabemos que, de acuerdo a la ley monetaria, la compra en dólares se debe pagar al tipo de cambio mexicano, de acuerdo al artículo séptimo de la ley monetaria. Bajo ese contexto, vamos a contextualizar un ejemplo. Vamos a suponer que en este momento yo celebro un contrato de compraventa para la adquisición que les gusta de, no sé, de 20 licuadoras que se hagan en México, pero que se tengan, perdón, que sí, de 20 licuadoras que tengan yo que entregar mañana, no sé, bueno, en 15 días, es 15 licuadoras, ¿no? Y pactamos por cada licuadora el, el precio, no sé, vamos a ponerle $10 por cada licuadora, 200 pesos, equivalente a 200 pesos poniendo el dólar a 20 pesos. Ese es el convenio en 15 días. Obviamente, esos 200 pesos de cada licuadora va a implicar que yo compre materia prima, que yo pague los salarios de mis trabajadores, que yo tenga una maquinaria especializada. Bueno, pero ¿qué creen? Mañana surge un evento donde el precio del dólar se va hasta 30 pesos por dólar. Díganme ustedes quién va a salir más perjudicado, quién compra o quién vende, porque el que vende obviamente se va a ver beneficiado, porque si se pacta, se va a tener que pagar al precio de la entrega. Y en este caso particular, está habiendo un desequilibrio económico. Esto para el comprador, porque así no inventes, pues en lugar de salirme en 200 pesos mexicanos, me va a salir casi en 400 pesos y a mí no me conviene porque yo cuando los quiera vender no me va a convenir esa operación de compra-venta. Pero vámonos al revés. ¿Qué puede pasar si, por ejemplo, quien hace las licuadoras, también esto es un aspecto tecnológico, quien hace las licuadoras, por ejemplo, su planta de armadora de licuadoras, hace licuadoras, esas 10 licuadoras las hacen 15 días, pero
¿Qué creen? Al día siguiente sale que hay licuadoras que en lugar de entregarse a $10 cada una, se están comprando a $2. ¿Quién va a sufrir ese perjuicio? Entonces, bajo ese contexto, estamos viendo que factores económicos o inflacionarios pueden alterar la voluntad de los contratantes. Y vamos a ver un desequilibrio entre las partes, porque partimos del principio de igualdad de los contratantes. Estos en factores económicos. También esto lo vamos a visualizar en el caso particular que hoy tenemos en la pandemia, porque en nuestro artículo 7.36 en su fracción tercera nos habla de este tipo de hipótesis en el sentido de que son casos excepcionales o extraordinarios. No habla de caso fortuito o fuerza mayor, aclaro. Ahora, esta situación de la pandemia vamos a contextualizarla para que quede más que claro y cómo se va a aplicar en la praxis esta teoría de la imprevisión. Bien, vamos a tomar el ejemplo clásico del arrendamiento. Sabemos perfectamente que ahorita muchas cuestiones que se suscitaron, muchas personas tuvieron que cerrar sus negocios por no ser actividades esenciales. Muchas personas fueron despedidas de su fuente de trabajo o muchas personas les fueron reduciendo su cuestión de salario. Ahora bien, vamos a partir de lo general para llegar a lo práctico. En este caso particular, es fundamental que tomemos en cuenta quiénes decretaron en un momento dado quiénes actividades esenciales y no esenciales. ¿Me explico? Ahora bien, saben perfectamente que estamos en presencia de una pandemia. Nos tenemos que ir a la Constitución. ¿Quién es el encargado de llevar a cabo esta circunstancia o atender esta cuestión de la pandemia? El artículo 79, en su fracción decimosexta constitucional, establece que ante el evento de esta naturaleza surja el Consejo General de Salud o el Consejo de Salud General, no recuerdo bien la denominación, y que obviamente está integrado por el Secretario de Salud y por diversos organismos, y que obviamente están a la orden del señor presidente. Bajo ese contexto, fue el Consejo General de Salud quien solicitó al presidente de la República estableciera estas circunstancias de la sana distancia y de las actividades esenciales y no esenciales. Saben perfectamente que en el Diario Oficial de la Federación fue hasta el 31 de marzo cuando se estableció esta circunstancia de la pandemia y donde hasta el 13 de abril se establecen actividades esenciales y no esenciales. Ojo con esto que voy a decirles. Estos decretos de ninguna forma y de ningún modo establecen la suspensión del cumplimiento de las obligaciones, sean laborales, sean fiscales o sean civiles. De ninguna forma estamos hablando de alguna suspensión de obligaciones. Ojo con esto que voy a decir también. Es evidente y sabemos también que en materia jurídica existen los hechos notorios y habrá más de uno de ustedes que me diga que la pandemia es un hecho notorio. Sí, totalmente de acuerdo. Todos estamos enterados y sabedores de la existencia de esta pandemia. Ok, lo sabemos, pero si nos vamos al ámbito jurídico, este hecho notorio no puede ser invocado como un hecho de prueba, ni que te puede eximir en el cumplimiento de la obligación. ¿Esto qué va a implicar o qué significa? Bueno, significa que primero, no tenemos suspensión de cumplimiento de obligaciones. Dos, si quiero beneficiarme con la teoría de la imprevisión, tengo lo que los abogados conocemos como la carga de la prueba. Y lo tengo que demostrar el por qué no pude cumplir con mi obligación de pago. Vamos al ejemplo práctico del arrendamiento, que es ahorita lo que se está estableciendo en este momento como la problemática a seguir. Es decir, sabemos que muchas personas, después del 13 de abril, le cerraron su negocio como actividad no esencial. Por ejemplo, un restaurante, una tintorería, no sé, otras actividades que no fueron esenciales. Y que obviamente
tenían que pagar la renta de esos locales, necesariamente. Ante ese evento, la teoría de la imprevisión dice, a ver, si bien es cierto, está un decreto que dice que tu actividad no es esencial, ok, de acuerdo, no es esencial, pero no te va a eximir del cumplimiento de la obligación. Aquí tienes dos opciones, te dice el código. O bien pides la reducción del cumplimiento de la obligación, o bien pides la rescisión. También da la opción de la nulidad relativa, pero no me quiero meter en eso porque no estamos hablando de una nulidad relativa, porque se trata de un hecho posterior a la celebración de la obligación. Pero bueno, tienes dos opciones. O pides la reducción de la obligación o bien estableces la rescisión. Voy a explicar quiero ser lo más calmado posible para que sea lo más entendible. Bajo ese evento, ¿qué tienes que hacer? Ah, bueno, ok. Yo como arrendatario no te voy a pagar la renta de los locales porque hay un decreto que dice que no puedo abrir mis locales comerciales. Me queda claro que es una situación impuesta por el gobierno, sea federal o sea local, y no puedo abrirlo. Al no abrirlo, ¿qué va a implicar? Pues que no puedo producir la ganancia que yo estaba acostumbrado a dar y por lo tanto tampoco voy a tener trabajadores y no tengo la forma de poderte pagar la renta. Obviamente, el arrendador que va a decir, no, a ver, a mí me pagas mi renta, puedo entender y comprender que a lo mejor te cerraron tu local, todo lo que tú gustes y mandes. El arrendador se va a ir directamente a pedir la rescisión del contrato por la falta de pago. Ante ese evento, lo que los arrendatarios tienen que hacer, o lo que se tiene que hacer en un momento dado, es oponer como excepción la teoría de la imprevisión basándose, por eso les digo, hay dos escenarios. Uno, en donde me interesa continuar con la relación comercial, pero te pido la reducción de la renta. Uno. Ahora, dos, si no puedo continuar con el pago de la renta por las circunstancias que están aquejando esta circunstancia, ajá, te voy a pedir la terminación del contrato de arrendamiento. Aquí, si pides esta segunda opción, fíjense la consecuencia que va a dar. Te va a eximir del cumplimiento del pago de las rentas subsecuentes. Voy a explicar los dos escenarios y ojalá quiero ser lo más explícito posible, pero bueno. Si tú optas por pedir la reducción del cumplimiento de la obligación, ¿sí? El juez va a tener la facultad de establecer el quantum, o sea, el monto de cuánto te lo voy a reducir. De un 100, quizás a un 50, 60, 70, bueno, no un 70, es mucho, pero tiene que ser equilibrado, porque la finalidad de la teoría de la imprevisión es poner en equilibrio nuevamente las partes, porque en este caso particular, el inquilino, por causas ajenas, no puede cumplir con el pago total de la renta, porque esta situación no estaba prevista, no estaba en un momento dado previsible para dicha persona. Y por lo tanto, él tiene la carga de la prueba de demostrar que efectivamente tenía ese local y que no es esencial. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues tendrá que exhibir los decretos del gobierno en donde se establezca esta circunstancia, porque por eso hablamos de carga de la prueba. No nada más es decir, oye, pues tengo una tintorería y bueno, pues tuve que cerrar. No, todo se tiene que demostrar y para eso están las cargas y tendrías que ofrecer, obviamente, los diarios oficiales de la federación en donde se establece esa circunstancia de no, de actividad no esencial. Ahora bien, esto también, ¿qué va a implicar? Esta reducción de la renta, si tú optas por la reducción de la renta, única y exclusivamente va a darse por el periodo que dure la pandemia. No significa que por el resto del arrendamiento ese va a ser el monto de la renta que vas a pagar. Será un pequeño paréntesis exclusivamente. No significa ni exentarte ni condonarte el pago de la renta. Únicamente vamos a darle este término, es un paréntesis del pago parcial. Ahora, ¿a partir de cuándo se va a tomar en cuenta esta posible reducción de la renta? Esta posible reducción de renta se va a dar a partir del 1 de abril, porque a partir del 20 de marzo al 31 de abril, o sea, la renta de marzo se tiene que pagar tal cual, al 100%, marzo.
Abril, entonces en abril, mayo, junio, entonces estamos hablando de esta situación de que son actividades que están siendo limitadas en cuanto a su situación de explotación y que muchos negocios no han podido abrir. Y obviamente estamos hablando de este periodo de 3 meses, vamos a cerrarlo ahorita en 3 meses, lo que es abril, mayo y junio. Esos 3 meses implican exclusivamente la reducción de la renta. Ajá. Obviamente, les repito, aquí los parámetros para poder establecer esa reducción no las van a dar ustedes, o sea, no las van a dar las partes, la tiene que tomar el juez. Porque les vuelvo a repetir, aquí estamos en un estado de desventaja y la teoría de la imprevisión, su finalidad es únicamente volver a restablecer ese plano de igualdad entre los contratantes, ni que uno se enriquezca más, ni el otro tenga un perjuicio, ni mucho menos que ese perjuicio le perjudique al arrendador en este caso. Entonces los tenemos que poner en un plano de igualdad. Esta tarea va a ser muy difícil para los operadores jurídicos realizarla. También, en un momento dado, bueno, vamos al segundo escenario. Si el arrendatario dice, ¿sabes qué? Ahí está tu local, no puedo pagar la renta. Ahí nos vemos. Pero si le quedaban, por ejemplo, 8 meses de arrendamiento, sabemos perfectamente que en materia de arrendamiento se tiene que pagar el monto total de las mesadas que implique la duración del contrato de arrendamiento. Con esta teoría, el beneficio que vas a tener es que, ok, no puedes pagar, entonces desocupa, te vas y ya no vas a pagar las rentas subsecuentes. Por ejemplo, si quedaban 8 meses, esas ya no las vas a pagar. Las que se generaron sí las vas a tener que pagar, necesariamente, pero las subsecuentes ya no. Entonces, en este caso particular, este beneficio es que te da la teoría de la imprevisión y tendrás que justificarlo. Tendremos que ser casuísticos, porque no en todos va a ser igual. Puede pasar el caso, por ejemplo, que la persona, fíjense, que la persona es asalariada o era empleado de esta persona de la tintorería y simplemente le dice, si te quedas, vas a ganar el 50%. Ah, ok, bueno, pero hay que pedir un comprobante. Entonces, si pagabas, por ejemplo, si ganabas 5,000 pesos y ahora vas a ganar 2,500, pues están tus recibos de nómina, donde te están pagando esa cantidad de dinero. Y entonces vemos esa circunstancia que va a mermar la capacidad económica de la persona. Entendamos que la teoría de la imprevisión se refiere a situaciones extraordinarias que no estaban previstas, que tú nunca te imaginaste que pudieran suceder en este momento, porque les aseguro que ninguno de los ustedes que me están escuchando imaginaron que nos íbamos a ir a más de 3 meses de suspensión de actividades. Quizás nos íbamos a un mes y bueno, pues ya, eso sería todo. Pero vean la situación real de la pandemia actualmente y que obviamente estamos regresando supuestamente a la normalidad, no por cuestiones de salud, sino por cuestiones y factores económicos, por la necesidad que tienen, por ejemplo, los postulantes de ya seguir, ya trabajar. Y no nomás los postulantes, todos, o sea, todos tienen una necesidad y que es entendible y que todos tenemos ya que regresar a esa actividad. Sin embargo, estas van a ser las repercusiones jurídicas. Ahora, tenemos otro planteamiento que ver en la teoría de la imprevisión. El otro planteamiento de la teoría de la imprevisión es que antes de que te demande tu arrendador esta rescisión del contrato de arrendamiento, porque te la va a pedir, y eso es más que obvio, tú tienes la posibilidad de promover o bien la rescisión como acción del contrato, tú mismo lo dices y lo justifico con por ejemplo, no solamente decir, vengo a pedir la rescisión porque no puedo pagártelo. Sí, pero espérame tantito. Si nada más tu planteamiento es ese, te voy a tener que pagar, te voy a tener que, ok, te concedo la rescisión, pero te voy a condenar al pago de las rentas por el plazo que falta de cubrir el contrato de arrendamiento. Entonces, si tú no quieres que esto suceda, arrendatario, entonces vas a tener que justificar el porqué de la rescisión como acción, porque también lo puedes pedir como acción. Ahora, si tú quieres seguir en ese mismo local comercial, también puedes pedir como acción la reducción del pago de las rentas, reiterando que en este caso particular vas a justificar el porqué de la reducción del pago de rentas
pero aclarando y haciéndole énfasis más que claro, única y exclusivamente esa reducción de la pensión, esa reducción de la renta será únicamente por el plazo que dure la pandemia, nada más. Y tendrá que justificarse, reiterando, esta pandemia no significa la exención o condenación del pago de las rentas. Ahora bien, esto que les estoy diciendo es estrictamente civil. Las cuestiones mercantiles, para su información, no se admite la teoría de la imprevisión. ¿Por qué? Por eso regreso al Código Civil Federal. Saben por disposición expresa del artículo segundo del Código de Comercio que la legislación supletoria que se aplica a los actos de comercio es el Código Civil Federal. Y el Código Civil Federal no contempla la teoría de la imprevisión. En ese contexto, hay jurisprudencia al respecto de que en materia mercantil no se puede aplicar la teoría de la imprevisión. Es una figura estrictamente civil. Pero aquí viene la aportación y la inquietud que quiero dejarles a todos ustedes. Les estoy diciendo que en materia mercantil no se contempla la teoría de la imprevisión. Pero hoy, con la reforma de 2011, podemos invocar el artículo primero, el principio pro homine. Bajo ese contexto, también, si el Código Civil, si el Código de Comercio no contempla la teoría de la imprevisión, que no la contempla, ni tampoco el Código Civil Federal, que sería la legislación que tendría que aplicarse supletoriamente a los actos de comercio, ¿qué dicen los tratados internacionales bajo ese rubro? Bueno, esto que les voy a decir es una situación netamente personal. Y recuerden, lo obtuve de alguna reflexión que hizo algún ministro de la Corte, en el sentido de decir, las figuras o las instituciones que hoy vemos reguladas en nuestro derecho mexicano, no fue porque los ministros se nos ocurriera mejorar o cambiar la perspectiva. Necesariamente alguien la tuvo que haber pedido. Por eso tenemos que ver estas circunstancias del cambio de paradigma, de visión de nuestra Corte a la teoría de los derechos humanos. Y en este caso particular, por ejemplo, deben de saber que a nivel internacional existe la Convención Internacional de Actos de Compra-Venta en materia mercantil. Me van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver una compraventa mercantil en todo este relajo? Bueno, sí tiene mucho que ver, porque puedes aplicarla por analogía el artículo, si no me falla la memoria, 68, 72 de esta convención, en donde sí habla de que por una situación extraordinaria no se pueden cumplir las obligaciones de comercio, estarás expedito para poder pedir la reducción en el precio de la operación. Si se puede a nivel internacional, ¿por qué no se puede hacer a nivel local? ¿Cuál sería el impedimento de que alguien hiciera el planteamiento de esta situación en una demanda mercantil, en una situación en la cual, pues obviamente sabemos que muchos de ustedes tienen tarjetas de crédito, otros tantos tienen operaciones mercantiles, pago de seguros, no sé, otro tipo de actos de comercio que impiden el cumplimiento oportuno de sus obligaciones mercantiles? Esta situación podría ser, en un momento dado, motivo de análisis. ¿Y por qué digo que se podría hacer? Porque si nos vamos también al Código Civil Federal, nos dice que ningún juez, lo mismo por analogía en forma parecida, el 1.14 del Código Civil, dice lo mismo que el Código Civil Federal, si no me falla la memoria, es el 12, más o menos 12 o 14 del Código Civil Federal, dice que ningún juez puede excusarse en el silencio, espacio o ausencia de ley para resolver una controversia. Bajo ese contexto, el juez tiene que establecer en un momento dado también esta cuestión de equidad o de integración del derecho, porque esta es una figura que pocos lo conocen. La integración del derecho significa que debemos analizar
todas las figuras procesales semejantes o análogas en las cuales pueda converger una situación al caso particular. Y en este caso, podemos establecer que esta pandemia no es una situación exclusiva de un grupo o sector, sino que es una afectación general de la población y que impide el cumplimiento de las obligaciones. Y que obviamente, con base al principio de equidad, el operador jurídico podrá tomar en consideración esta circunstancia de una cuestión o evento extraordinario, porque si nos ponemos legalistas, pues obviamente no procedería ningún argumento en materia mercantil, aclaro, para eximirnos del cumplimiento de la obligación del contrato. Así de plano, con la mano en la cintura. A mí no me interesa lo que suceda, tú cumples porque cumples, punto, se acabó. Sin embargo, en materia mercantil, necesariamente tenemos que tener, y esto es argumentación jurídica, para establecer esta circunstancia de integración del derecho. Porque esta integración del derecho también puede convencer al operador jurídico de aplicar en beneficio de aquel que haya sido afectado por esta pandemia, reiterando, no es eximirlo en el cumplimiento de las obligaciones, simplemente haciendo una disminución del monto de las mismas. Simple y llanamente es esto. Ahora bien, les repito, hay situaciones en las cuales el juez, y hay figuras jurídicas que el juez tendrá que resolver sin necesidad de que estén expresamente reguladas en el Código Civil. Un ejemplo para que se den idea de esto, por ejemplo, el Código Civil del Estado de México, antes de la reforma del 2002, no contemplaba ni conocía el daño moral. Cuando se presentaba una demanda de daño moral en el Estado de México, algunos jueces decían que no se entraba al estudio porque era una figura que no existía en la legislación positiva. La pregunta que yo les haría ahorita es, entonces, si no existe la figura jurídica, no hay solución al conflicto y quedaríamos en un estado de indefensión y no se cumpliría con el principio pro actione o tutela judicial efectiva que contempla el artículo 17 constitucional. Tenemos que reflexionar ese aspecto. Esta situación que les estoy diciendo puede sonar muy descabellada y habrá quien diga, no, pues espérame, si la ley dice esto, sí, la ley también se interpreta, la ley también se tiene que aplicar en forma transversiva, la ley tiene que ser interpretada en forma armónica y sistemática. No podemos alegar una situación que no existe. O sea, si la sociedad tiene problemas en sus relaciones sociales, entonces el operador jurídico va a decir, pues como no existe, no te resuelvo, eso no es posible, no es viable ni tampoco sería creíble en un operador jurídico. Tiene que resolver en base al principio. Recuerden lo que dice la Constitución. En materia civil se resuelve a la letra de la ley, a su interpretación, que es la jurisprudencia, y que no nomás es la Suprema Corte de Justicia, porque hoy tendremos que ir a los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos del Hombre, y también a los principios generales del derecho. Y no, esto ya no es criterio mío, está en la Constitución. ¿Por qué no se puede resolver una controversia con base a un principio general de derecho como es la equidad? Como, por ejemplo, puede converger en las cuestiones mercantiles, porque podemos aplicar e invocar el artículo 21 en su última parte en relación a los intereses en la explotación del hombre por el hombre. ¿No podría aplicarse analógicamente esto en materia mercantil como parte de la teoría de la imprevisión? Todos estos razonamientos se los estoy compartiendo a efecto de que ustedes saquen su propia conclusión y establezcan su propia perspectiva y planteamiento de la demanda, porque esto es un planteamiento de demanda, es un planteamiento de caso en materia mercantil. Si yo nada más me concretara a decirles, pues en materia mercantil no se acepta, y se amuelan, bueno, pues entonces de nada sirvió haber entrado a esta charla. Aquí la situación es que debemos tener esa situación a la vista para las cuestiones mercantiles, porque en materia civil sí está la teoría de la imprevisión. ¿Tienes carga de la prueba? Sí, sí tienes carga de la prueba.
en la cual tú vas a tener que demostrar las causas que motivaron esta situación. ¿Por qué pides la reducción? ¿Por qué estás pidiendo la rescisión del contrato? Esta situación es carga de la prueba, ¿me explico? Esta es una situación que el juez tendrá que valorar y obviamente no todos los casos son iguales, porque no es suficiente que tú llegas en tu planteamiento y digas, pues eso es hecho notorio que hay una pandemia y eso significa que me vas a tener que reducir el precio. No, señor, tienes que probar el por qué te tengo que reducir el monto de la renta o por qué en un momento dado estás pidiendo la rescisión para que yo pueda exentarte del pago de las demás rentas que se generen. Otra situación que se me estaba pasando a decirles es, bueno, ¿qué pasa si antes de la pandemia la persona venía incumpliendo en el pago de las rentas? ¿Qué crees? Ahí no se aplica en beneficio tuyo esta teoría de la imprevisión. No. Si tú venías incumpliendo antes de marzo el pago de las rentas y viene esta pandemia y me vienes a invocar la teoría de la imprevisión, ¿sabes qué? No te la voy a aplicar, porque esto no es en beneficio de las personas que ya venían incumpliendo este pago de rentas. ¿Me explico? Única y exclusivamente se va a aplicar a todas aquellas personas que hayan ido al corriente del pago de sus rentas, no aquellas que anteriormente a esta situación lamentable no habían cumplido en forma puntual con el pago de sus rentas. Eso no se aplica. Y también aclaro, esta reducción, si se da, no se va a dar hasta el final del contrato. Única y exclusivamente será durante el periodo de la pandemia. Y aquí también tendremos que hacer otra reflexión. No por el hecho de que mañana nos pueda decir el gobierno que pues ya podemos hacer nuestra vida normal, va a implicar que ya tengo otra vez la misma solvencia económica para poder pagar todas mis obligaciones contractuales. También el juzgador tendrá que establecer ese parámetro para poder otra vez establecer esa capacidad económica. Bueno, me van a decir, bueno, ¿y cuánto tiempo le voy a dar para que se recupere? Porque sabemos perfectamente que si hoy se termina y nos dicen mañana ya te vas a trabajar y puedes hacer lo que tú quieras, pues no vamos a tener mañana mismo la solvencia para poder pagar todas las obligaciones. Eso es más que claro y es obvio. Vamos a tener que tener un espacio. Esto también quedará a criterio de cada juzgador. Si, por ejemplo, vamos a suponer, mañana nos dicen, ya mañana todo el mundo se va a trabajar. Bueno, pues ok, mañana todo el mundo se va a trabajar. Bueno, pues entonces estamos en el mes de junio. Bueno, este beneficio que te estoy dando será hasta el mes de julio. A partir de agosto, pues entonces vas a tener que cubrir ya el 100%. ¿Cómo? Tú sabrás. ¿Me explico? O sea, ese paréntesis también tiene que verse a priori, es decir, suponiendo que les vuelvo a repetir, se vence, mañana dice, pues ya todo el mundo se va a trabajar. Bueno, pues ok, pero sabemos que no es mañana cuando yo tengo otra vez la capacidad económica y menos las personas que están en un comercio. Y mucho menos también saber si mañana le van a pagar al 100% al trabajador otra vez su pago por su trabajo que está desempeñando. Estas circunstancias que les estoy comentando también se suscitaron en el año de 1994 a través del error de aquel año, que todo el mundo, bueno, los jóvenes a lo mejor ni cuenta se dieron, pero todos los que vivimos en 1994 sabemos perfectamente de esta circunstancia que se dio con las instituciones bancarias. Este error provocó el no pago de muchas obligaciones y esta teoría de la imprevisión se aplicó en una mayor ocasión en aquella época. Y también, nada más para que quede claro, el único antecedente que tenemos, porque puede darse el caso, porque ustedes escucharon que, por ejemplo, en El Salvador, Nicaragua y no recuerdo qué otro país centroamericano, estableció por decreto presidencial que se suspendían el cumplimiento de todas las obligaciones, sean mercantiles o sean civiles. ¿Esto qué implicó? Pues obviamente que si es por decreto, pues estás más que a salvo de pagarle a tu arrendador, de pagarle al banco, de pagar la hipoteca, porque por disposición gubernamental no debías hacerlo. En nuestro país esto no sucedió.
La única ocasión que se aplicó por excepción esta situación fue después de la Segunda Guerra Mundial y muchos que sí, bueno, son contemporáneos míos, saben perfectamente que surgió la ley de congelamiento de rentas en la Ciudad de México. Y esa ley provocaba que muchos inquilinos pagaran de entre 5 y 10 pesos de renta mensual, lo que provocó que muchos arrendadores dejaran perder sus bienes inmuebles porque era ridículo recibir en los años 80 o 90 rentas de 5 o 10 pesos mensuales. Hasta se daban el lujo de pagar por año. Y obviamente dijeron, pues imagínense, 10 pesos por mes al año pues son como 120 pesos. No era posible y no era viable esa circunstancia. Bajo ese contexto, ¿qué pasó? En 1986 muchas casas se derrumbaron con el temblor sí, del 86 y obviamente provocó la pérdida de muchas vidas. Esto también hizo despertar al gobierno y quitara esa ley de congelamiento de pago de rentas de 1948. Y entonces, en esa tesitura, esta teoría de la imprevisión, regreso, es única y exclusiva. El fin de esta teoría de la imprevisión es única y exclusivamente poner en igualdad de circunstancias a las partes ante un evento extraordinario que no estaba previsible. Ahora, para ya ir cerrando este tema, les digo, está la discusión jurídica si la teoría de la imprevisión, ¿sí?, puede ser renunciable o no. ¿Qué tan viable es establecer mañana en contratos futuros esta circunstancia? ¿Qué pasa si mañana surge una situación, eh, vamos, otra vez catastrófica, ojalá que no? ¿Qué va a pasar mañana si tengo un contrato de arrendamiento celebrado? ¿Puedo renunciar al caso fortuito, la fuerza mayor? Si lo vemos técnicamente, perdón, a la teoría de la imprevisión, si lo vemos técnicamente, desde mi perspectiva, esto ya es personal y cada uno puede sacar su propia conclusión. Yo soy de la idea de que no es renunciable la cuestión de la teoría de la imprevisión, desde mi perspectiva, porque nadie sabe qué pueda suceder mañana en el cumplimiento de las obligaciones, porque también debemos establecer que la teoría de la imprevisión tiene dos elementos, un objetivo y otro subjetivo. El subjetivo, como su nombre lo indica, se refiere propiamente a la persona. Por ejemplo, ahorita estamos bien todos y qué bueno que así sea, pero ¿qué tal si salgo ahorita a la calle y me atropellan y pierdo la movilidad? Y por eso mismo dejo de cumplir con mis obligaciones. Eso no es imprevisión. Eso no lo contempla la teoría de la imprevisión. Sí es un evento extraordinario, es un evento no previsible, aunque sí previsible porque mi obligación es fijarme antes de pasarme en la calle y no pasarme así nada más porque sí. Esto no lo protege la teoría de la imprevisión. Lo que sí protege la teoría de la imprevisión es el elemento objetivo. El elemento objetivo es el hacer, es precisamente qué factores, ¿sí? ¿Qué factores impidieron en forma correcta el cumplimiento de la obligación? Vamos a ver si son factores económicos, son factores tecnológicos, fueron cuestiones por decreto, como en el caso que nos ocupa. Ah, ok, vamos a establecer esas circunstancias. Bajo ese contexto, estamos en presencia de un evento extraordinario que me impide cumplir a cabalidad lo que yo pacté. Si yo me obligué a cumplir con mis obligaciones, significa que yo sé mi capacidad económica, yo sé que sí puedo cubrir y que sí puedo satisfacer el cumplimiento de mis obligaciones. Y si un evento extraordinario que no estaba contemplado y que está afectando a, pues a la sociedad, pues entonces sí estamos en presencia de un acto que está tutelado bajo la teoría de la imprevisión. Y algo que también se me pasó decirles ahorita, y digo, bueno, también deben establecer, hay algo muy interesante que dice el Código Civil de la Ciudad de México, no así el del Estado. El de la Ciudad de México dice, porque pues no solamente van a litigar aquí, sino también en la Ciudad de México,
dice que este acontecimiento extraordinario, ¿sí?, debe afectar a nivel nacional. O sea, quiere decir que si es a nivel Ciudad de México, no se va a aplicar. Interesante, porque el Código Civil de allá lo dice, es un acontecimiento que afecte a nivel nacional. Esta pandemia sí está afectando a nivel nacional, sí se cumpliría con esta hipótesis allá en la Ciudad de México. El Estado de México no habla en este sentido, simple y llanamente habla de una cuestión extraordinaria y que no fuese previsible. Por eso les invito a que vean el artículo, el artículo 7.36, fracción tercera del Código Civil, en donde habla de esta circunstancia. A diferencia de la Ciudad de México, que sí dice que tendrá que ser a nivel nacional. Entonces, vean esta cuestión interesante. Interesante porque, ¿qué vamos a entender? Por ejemplo, la teoría de la imprevisión, si pasa algo en la Ciudad de México que impide el cumplimiento de las obligaciones, no se va a aplicar. Eso ya será decisión y cuestión que ustedes también analicen, porque a ustedes también les corresponde hacer esta interpretación. Interesante, porque en el caso particular de una pandemia, pues también puede darse por una cuestión de región, como en China, porque no en toda China se dio la pandemia. Yo por eso les comento esta circunstancia. Esta teoría de la imprevisión, de acuerdo a la Ciudad de México, tendría que ser a nivel nacional. En el Estado de México no se hace esa distinción y entonces vemos esta circunstancia interesante para que en un momento dado sea planteada en los órganos jurisdiccionales ahora que recobremos las actividades. Y nada más como un plus de esta plática que les estoy dando, la teoría de la imprevisión, no quiero pasar por alto que desafortunadamente esta pandemia nos agarró a todos fuera de lugar, fuera de todo contexto y de toda previsión. Entiendo, me queda claro que los tribunales, en el caso del Estado de México, está teniendo en función un tribunal electrónico y que obviamente ahorita en este momento, todas las contiendas de controversia están paradas y que no pueden avanzar de ninguna forma. En el caso particular, es necesario que ya se regule también en las diversas legislaciones, o bien, como todos ustedes saben, ya va a haber un código nacional, así como hay un código nacional de procedimientos penales, también hay un código nacional de procedimientos civiles, va a haber pronto, pero también invitarlos a que lo lean y verán que está quitando por default la oralidad, que no es una situación fácil de atender y que no puede pasar por alto y está siendo muy retrógrada esta situación del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Yo creo que aquí todos ustedes, el foro jurídico debe alzar la voz y establecer la necesidad de que el código ya contemple este tipo de circunstancias, porque hoy, desafortunadamente, tendríamos que ver que desafortunadamente no todos tienen una computadora, no todos tienen internet, y si esto en un momento dado podría ser un factor de negación en el acceso a la justicia. Eso es reflexivo, se los dejo también de tarea, porque también una cosa es el acceso a través de Internet y de una computadora, y otra cosa es que también hay abogados, postulantes y ciudadanos que se niegan a aplicar la tecnología ante una necesidad de estos eventos. Esos son cosas diferentes, son muy diferentes estas cuestiones, y yo creo que esto tiene que redundar mañana en una mejor administración de justicia en cuanto a los procedimientos ante un evento de esta naturaleza. O quizás mañana ustedes no querrán que sea un juez con inteligencia artificial el que resuelva las cosas o un abogado que sea aquel que atienda los asuntos en relación a que, nada más brevemente, que esta no es la ponencia, pero les expongo y para que todos ustedes sepan que ya hay abogado con inteligencia artificial y está siendo muy requerido en Europa a efecto de que él pueda atender llueve, trueno, relampaguee, todos los asuntos y que obviamente
está siendo muy solicitado por grandes empresas para efecto de tener abogados con mayor precisión. Yo soy aquel de que ningún robot con inteligencia artificial podrá superar la sensibilidad y la capacidad de la mente humana, jamás. Pero bueno, y si esto lo llevamos al plano de la Administración de Justicia, para su conocimiento, por ejemplo, en Letonia, en China y en Canadá, inclusive en la Corte Internacional Europea, ya están aplicando jueces con inteligencia artificial, con en asuntos menores, pero ya tienen un proyecto de robot que le han metido en su algoritmo, su capacidad, no me pidan exactitud en los términos tecnológicos, pero le metieron más de 20,000 asuntos o más de 20,000 sentencias y este robot está dando el resultado en porcentajes de resolución de problemas equivalentes a un 70%. Es decir, si lo comparan con una sentencia dictada por un juez humano, entonces estamos viendo que la tecnología quizás mañana desplace al ser humano. Y yo creo que ninguno de nosotros querrá que alguien frío, insensible, ocupe el lugar que a todos nos pertenece y que obviamente la justicia es falible, definitivo, porque no hay juez perfecto, ni tampoco hay abogado perfecto. Pero yo creo que es necesario que reflexionemos qué es lo que tenemos que afrontar mañana ante una situación de esta naturaleza. La legislación nacional y de todos los estados deben garantizar este trabajo que hoy muchos abogados desafortunadamente pues ya reclaman el regreso de los tribunales, ya saben perfectamente que en la Ciudad de México ya se había habilitado la situación de las citas mediante sistema electrónico, pero ya fue cancelado para su conocimiento porque hay mucha pues contaminación o contagio y pues no sé, nosotros en el Estado de México mañana qué vaya a suceder. Pero bueno, bajo ese contexto, esta pequeña reflexión de la cuestión de la inteligencia artificial se las quería dejar y que voy a quedar a su disposición a efecto de que me quieran bombardear en este momento con las preguntas que ustedes quieran formular. Nada más despacito porque si no se avanza mucho el chat. Entonces, quedo a sus órdenes y les agradezco de verdad la atención que me han brindado. Sé que hay muchas dudas, sé que va a haber muchas preguntas y no me salgan como les digo en las clases universitarias, no me digan que todo me entendieron, porque entonces sí, no se las voy a creer. Pero bueno, adelante, quedo a su disposición en el chat para leer las preguntas, si quieren empezar a formularlas. A ver a ver si quién dice yo. A ver, hasta ahorita nadie ha preguntado. No me digan que todo fue muy bien. A ver, aquí vemos una. Dice, no, no, no. Dice, a ver, déjenme que la detenga la pregunta. Es de Sandra Avilés Rosas. Dice, ¿cómo podría invocarse la teoría de la imprevisión si el arrendatario no cuenta con el contrato de arrendamiento? En razón a la cuantía, ¿qué juez es competente para conocer de estas controversias de arrendamiento en donde se pretende invocar esta teoría de la imprevisión? Ok, bueno, aquí tenemos un problema, porque el contrato de arrendamiento exige una forma que debe ser escrita, a menos que tengan alguna circunstancia que pueda dar de manera indirecta la certeza de la existencia de la relación contractual de arrendamiento. Es decir, quizás algún recibo a mano que pudiese darse esa situación en relación para comprobar esa relación contractual de arrendamiento. Si no hay ni recibos, ni contrato, bueno, me va a decir, ¿qué hacemos? Contratamos un abogado. No, no es cierto. No, no es cierto. No. Aquí quien tiene el problema no es el arrendatario. Quien tiene el problema es el arrendador, porque en un momento dado, él es quien tendrá que pedir a través de un medio preparatorio a juicio la declaración de qué carácter tiene, en qué carácter tiene la posesión la persona que está ocupando su bien inmueble. Porque también podría darse el caso de que ignorando esta situación el arrendador
ante la ausencia de un contrato y de recibos, que pudiese hasta promoverle un reivindicatorio, ¿eh? Pudiera darse el caso. Pero si vemos que es una persona honrada en un momento dado, lo justo sería que estableciera una declaración de medios preparatorios a efecto de que establezca la calidad de su posesión. Y en ese momento el arrendatario tendría la obligación también por honestidad de decir que es arrendatario y que paga una renta mensual, no sé, de 1,000 pesos, 2,000, no sé, ahí se ignoraría cuál es la cantidad que se estaba pactando por pago de arrendamiento para efecto de establecer bien el contrato. Porque fíjese ¿qué podría pasar? Si, por ejemplo, yo voy y me concreto así, pues estoy en calidad de arrendatario. Pues sí, pero ¿y bajo qué monto? Como bien me refiere en la pregunta, ¿y quién va a ser el competente? Sabemos que los jueces de cuantía menor en el Estado de México conocen hasta 1,000 veces el salario mínimo. Saquen sus cuentas cuánto es al año. Y a lo mejor, fíjense, imagínense, si el arrendatario se pone buzo caperuso, les puede decir que pues, está en calidad de arrendatario y que paga 500 pesos de renta. Pues ni modo, o sea, a ver, ¿cómo podrías demostrar lo contrario? El arrendador, ¿cómo lo podría demostrar? No tendría cómo, porque no hay recibos de pago. Y en todo caso, pues en todo caso, aquí tenemos otra situación, porque ante la ausencia del contrato, la temporalidad máxima que se le tiene que dar, sabemos perfectamente que para casa habitación, máximo tendría que ser 2 años. Perdón, 1 año, sí, 2 años para casa habitación. Entonces, en este caso concreto, eso es lo que le puedo responder. Si no hay contrato, si no hay recibo de pago de arrendamiento, pues estamos ante la incertidumbre. Si el arrendatario si usted va por el arrendador, perdón, si usted va por el arrendatario, pues espérese a que le demande el arrendador la rescisión del contrato de arrendamiento y obviamente tendrá que decir el monto de la renta y en todo caso usted le correspondería también por igualdad de honestidad decir que sí es cierto y que se pagaba de esa forma. Y obviamente podrían establecer esta teoría de la imprevisión bajo estas circunstancias. Pero si no hay contrato y si no hay recibo y si no hay un medio idóneo para acreditar esa relación contractual, si el arrendador es honesto, pues se va por arrendamiento. Pero si no, hasta le puedo promover, o sea, un plenario de posesión, o sea, una cuestión reivindicatoria. Aguas con eso. Y es lo que le podría contestar Sandra Avilés Rosas. No sé si, bueno, ahorita me dirán en el chat si contesté correctamente. Bien. Eh, Otra pregunta, a ver qué encuentro. Sí, efectivamente, hasta el 3 de agosto regresan los juzgados de la Ciudad de México. Gracias por las felicitaciones. Aquí veo que me están preguntando. Bueno, hablan de alimentos. Bueno, este no es de alimentos, ¿eh? Pero bueno, es cierto. Vamos a darle contestación. Bien, en la cuestión de alimentos, vamos a establecer lo siguiente. En estricto sentido, no hay un argumento por el cual yo pudiese establecer una suspensión de pagos de alimentos, de ninguna forma. Sin embargo, ante esta circunstancia, podríamos aplicar de manera analógica, porque recordemos primero, los alimentos no son una cuestión contractual, no son una relación contractual. Lo que estamos hablando y lo que hablamos es una relación contractual. Los alimentos no. Los alimentos son un deber alimentario por la responsabilidad parental. ¿Que me queda claro que hay un cambio de circunstancias? Sí, pero tendría que demostrarse y establecerlo en un momento dado ante el órgano, ante el juez que está conociendo el asunto. Vamos a suponer que se trata de una pensión de alimentos de carácter provisional, porque se está desarrollando el procedimiento. Tendrían que justificar ante el juez. Mira, hay dos escenarios. Uno, como estoy diciendo que no es eximiente, tú tendrás dos posturas a seguir como deudor alimentario. Una, dicen que en el pedir está el dar. Ojo, si tú vas y dices, vengo a hacer un pago parcial de la pensión alimenticia porque me despidieron, porque me redujeron el salario o porque simplemente me cerraron mi local comercial, al decir que estás haciendo un pago parcial, significa que posteriormente, mediante el incidente correspondiente, te voy a pedir el resto, el remanente de el pago de la pensión alimenticia. Pero si tú vas, o sea, primer escenario, segundo escenario, pero si tú vas y dices, ¿sabes qué, juez? O sea, no quiero caer en incumplimiento de la obligación alimentaria.
ahorita mi capacidad económica es esta, por la cuestión que ustedes quieran esgrimir, y vengo a depositarte lo que mi capacidad económica puede. Ujú. Y bueno, reitero y aclaro, aquí es carga de prueba, no nada más es venir a decirlo, ¿me explico? Vas a tener que adjuntar los documentos por el cual estás diciendo esta circunstancia. Y aclaro también, esto ya será decisión del operador jurídico, no es una cuestión que porque lo estoy diciendo yo, así va a ser, ¿eh? O sea, porque cada juez es un mundo y todos muy respetables. Y en este caso particular, reitero, el argumento sería este. Yo te vengo a pedir por el periodo de la pandemia la reducción de la pensión alimenticia. ¿Por qué? Bueno, pues porque me bajaron el sueldo, porque a lo mejor me cerraron mi local comercial, porque a lo mejor no sé lo que ustedes quieran alegar en relación a la pandemia, ¿me explico? Pero no se puede dejar de cumplir con la obligación alimentaria. Por estricta lógica, si tú comes todos los días, los niños tienen que comer todos los días, ¿me explico? Y no podríamos decir, pues, me suspendes el pago, no, no te voy a suspender nada. A lo mejor, y si me convence tu argumento, te reduzco, pero nada más por el periodo que dure esta pandemia y después tendrás que pagar al 100% el monto total. Si en un momento dado tú pides, vas haciendo pagos parciales, obviamente queda un remanente y te lo cobrarán después de la pandemia, porque a lo mejor ahorita no puedes pagar el 100% y quedaría más que claro, pero obviamente demostrándolo con prueba documental. ¿Me explico? Esto es un caso extraordinario, porque sabemos bien que en materia familiar, en el Estado de México, no se puede promover un incidente de reducción de pensión alimenticia. Aquí tiene que ser de tajo en el sentido de que, a ver, vengo a cumplir con el pago de la pensión alimenticia en estos términos y por estas causas pido la reducción o vengo a hacer el pago parcial, pero por este motivo te estoy diciendo que no puedo. Y así evitamos en un momento dado, quizás, situaciones que puedan pensar que estás evadiendo el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, cuando no es así. Por lo tanto, en materia de alimentos, aclaro y preciso, no se aplica tal cual la teoría de la imprevisión, se podría aplicar de forma analógica, reiterando que también es entendible que, por ejemplo, hay cuestiones que merman la capacidad económica de la persona, del deudor alimentario y eso tendrá que analizar el operador jurídico al momento de emitir su auto, pero reiterando que no estamos aplicando la teoría de la imprevisión en cuestión de alimentos. Que quede más que claro, por favor, porque si no van a decir, el juez nos dijo que sí se podía. No, 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 no estoy diciendo que se pueda. Estoy diciendo que se puede aplicar en forma analógica porque también sabemos que existe un cambio de circunstancias en cuestión de alimentos. Pero bueno, ok, eso le podría contestar a Óscar Ortega Morales, quien es el que me hace esa pregunta. Y bueno, ya acabo de responderle a Blanca ER que no podemos aplicar la teoría de la imprevisión en materia familiar. Podría aplicarse y sí, invocarse de manera analógica, sí, definitivo, por las cuestiones que le estoy refiriendo. La teoría de la imprevisión se refiere a obligaciones bilaterales, contractuales, y en un momento dado de contratos donde ya sabemos de origen los derechos y obligaciones que estamos pactando y los elementos no tienen esa naturaleza. Sabemos que si tienes un hijo es un deber darle alimento, sí, pero no estamos hablando de un derecho crediticio, un derecho de obligaciones. Que le manejamos, que llamamos acreedor deudor, sí, efectivamente sí, porque tienes que darle una pensión alimenticia y en ese momento tú te vuelves deudor y el pequeño se vuelve acreedor, pero no está siendo derivado. La causa es muy diferente a la cuestión de una obligación contractual a una situación de alimentos. Nada que ver una cosa con la otra. Bien. Dice también Ruth Sánchez que la pensión alimenticia, el deudor le bajaron el sueldo por la pandemia, reiterando lo mismo. Si esto sucedió, hay prueba documental y tendrá que exhibirse el juez. Si, por ejemplo, le están haciendo el descuento vía nómina, obviamente el empleador no le va a hacer el descuento, le va a hacer el descuento conforme al porcentaje que decretó el juez.
¿En base a qué? Pues en base a las actuales percepciones. ¿Qué va a pasar? El juez va a decir, no, a ver, la señora va a decir, oye, me están dando, no sé, la mitad de lo que me tenían que dar. ¿Y qué es lo clásico que hacen? A ver, gira el oficio porque que nos explique por qué motivo le está dando menos de la pensión alimenticia. Entonces el empleador va a decir, bueno, le estoy dando menos porque debido a la pandemia le rebajé el sueldo. Ah, bueno, bajo esa cuestión, ahí a quien le corresponde establecer estas circunstancias al empleador, no a la persona. ¿Por qué? Porque tampoco lo podemos obligar a que nos diga por qué le rebajó el salario. Lo que implica que en un momento dado, después de la pandemia, le tiene que pagar al 100% nuevamente su salario, ¿verdad? Y si esto no sucede, bueno, pues entonces ya tendríamos que dar vista a las autoridades correspondientes por esta circunstancia porque le está rebajando el sueldo. Y en todo caso, pues el IMSS, ustedes saben perfectamente que cuando das de alta a una persona al IMSS, tienes que establecer el monto de su salario y las percepciones. Y si hubo un cambio de modificación de obligaciones patronales, el IMSS también te lo va a decir, que hay una modificación de obligaciones patronales. Y bueno, pues ante eso no puedes hacer absolutamente nada. ¿Me explico? Y entonces se cumple con la orden judicial en base a lo que está ganando el señor, porque no podemos exigirle al empleador que le descuente si le deja él en 0 pesos, porque tampoco puede ser. Y también para su conocimiento actualmente, ya la Corte se ha pronunciado en estos días que en materia de alimentos también podemos aplicar la suplencia de la queja en beneficio del deudor alimentario, no solamente del acreedor, sino también del deudor alimentario. Bien, eso es lo que le puedo contestar a Ruth Sánchez. Y María de la Luz, estaciones. Okay. Dice, ¿qué parámetros, Sandra Zárate? Dice, ¿qué parámetros deberán seguir los juzgadores para medir las pretensiones de las partes en la teoría de la imprevisión? Bueno, eso ya será cuestión de cada juzgador. El parámetro que va a reducir la pensión alimenticia, que va a reducir el monto de la renta, ¿eh? Eso, ahora sí que esto es como la carta a los Reyes Magos. Ustedes me pueden decir que le reduzca el 80%. Obviamente, ¿cuál va a ser la postura de la parte contraria? Pues no, si quieres un 90%. Entonces el juez tendrá que mediar esas dos posturas. Pero si nos ponemos en un plano de igualdad, como les estoy diciendo que es el fin de la teoría de la imprevisión, pues quizás se la ponga, quizás, y esto digo quizás, hasta un 50%. 50% del pago de las rentas. Ese sería el parámetro para estar en un plano de igualdad, pero recordemos e insistiendo, es exclusivamente durante el periodo de la pandemia. Nada más. Después de la pandemia, las obligaciones recobran su cauce. O sea, no es para finalizar así el contrato de arrendamiento, ¿eh? Nada más es por el periodo. ¿De acuerdo? Ok. Um, ¿Alguna otra pregunta? Dice. Dice que la Convención Internacional de Operaciones Financieras. Bueno, no es la Convención Internacional de Operaciones Financieras, es la Convención Internacional de Compraventas a nivel internacional. Así se llama, Convención Internacional de Compraventa Internacional, valga la redundancia, y es de la ONU. Usted se mete a la página de la ONU y está esa convención de compraventa de comercio internacional, así se llama. ¿Sale? Bueno, dice, dice en la ciudad de Oaxaca, José Aarón Sánchez Hernández, que no la contempla. Para caso de invocarla en juicios de desahucio, terminación y desocupación, entrega, se podría invocar como defensa la teoría de es imprevisión, no imprecisión, es imprevisión. Bueno, primero digo, tenemos que enfrentar la situación de que si no está regulada, tenemos que recordar esta cuestión de legalidad. El juez, primero, el primer argumento va a decir no, porque aquí no se prevé. Bueno, pero recordemos que existe el principio de equidad y puede ser opuesta como excepción y sustentar esa excepción de equidad con base a la teoría de la imprevisión. Esperemos que el operador jurídico
acceda a visualizar esa circunstancia de que no fue una situación de mutuo propio el no pagar o no cumplir con las obligaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí en el Estado de México, y tendría que checarlo en el procedimiento especial de desahucio de Oaxaca, por ejemplo, acá en el Estado de México hay un articulito que dice que cuando se le impida el uso del bien inmueble al arrendatario, estará en el desahucio, se podrá oponer la excepción de no pago de las rentas. Ahí en el desahucio es tajante, pero cuando no se le permita el uso. Y en este caso particular no se le está impidiendo el uso, ¿eh? Ahora, en el capítulo de arrendamiento en el Estado de México también hay otro artículo que dice que en caso de algún caso fortuito, ahí habla de caso fortuito, no de fuerza mayor, de caso fortuito, el arrendatario podrá pedir la reducción de la renta o la rescisión de la misma. Tendría que checar, por ejemplo, en su Código Civil de Oaxaca, si este mismo artículo está en el Código Civil. Y otra cosa muy interesante, por ejemplo, en el Estado de México, las cuestiones de arrendamiento son de orden público y esto significa que son irrenunciables. Y en el caso particular, si en Oaxaca, donde nos ven, si en un momento dado el capítulo de arrendamiento es de orden público, bueno, pues entonces vemos esa circunstancia de que podrá también aplicarse esta situación en beneficio del arrendatario, únicamente reduciendo la renta, ajá, o pidiendo la rescisión del contrato, pero no exentándolo ni exonerándolo del pago de la misma. Entonces, tendría que ver si en su Código Civil también se contempla esta circunstancia. Obviamente, les reitero, en materia de arrendamiento, en los diferentes códigos civiles de los estados, sí se contempla el caso fortuito, pero podrían invocarlo, en este caso particular, manejándolo, digo como mañas, digo los alumnos mañas 2, como excepción, esta situación de caso fortuito, ubicándolo en esta situación de que, de que simplemente surgió esta pandemia y que le impide pagar completamente la renta. Y aquí yo sí le aconsejaría como táctica jurídica que sea usted, una vez entrando o trabajando los juzgados de Oaxaca, presentar la demanda pidiendo esta circunstancia, la reducción del pago de las rentas y obviamente a lo mejor su arrendador pues le va a promover la rescisión del contrato y van a tener que acumularse ambos procedimientos y veremos el resultado y la decisión del juzgador, porque en un momento dado esta circunstancia sí le podría dar a usted la facultad de pedir la reducción la reducción del pago de las rentas, pero reiterando, insistiendo, perdón por lo repetitivo, pero única y exclusivamente por el periodo de la pandemia. No significa que ese precio se va a quedar hasta el fin de dicho contrato. Bien, nos dice Javier Luciano Crespo Delgado, dice, en caso de los pagarés que sean cobrables por mes, ¿existía alguna excepción para evitar su ejecución? No. Le vuelvo a repetir, si nos vamos a rajatabla, perdón, si nos vamos a rajatabla en materia mercantil, no hay la teoría de la imprevisión, no hay una situación que pueda justificar el incumplimiento de la obligación en base a los títulos de crédito. Eso déjeselo como tarea a la parte contraria. Usted tendrá que exigir mediante el juicio ejecutivo mercantil, bueno, si tiene la cuestión de seriado, pues una vez que se vence uno, sabemos que se vencen todos automáticamente. Esto en materia mercantil no podría ser motivo de excepción en estricto sentido. Ya veríamos si en la parte demandada argumentaría una circunstancia de esta naturaleza. Pero bueno, difícilmente podría proceder en este caso particular. Luego hay jurisprudencia en ese sentido, que en materia mercantil no se puede aplicar la teoría de la imprevisión. Sin embargo, bueno, pues tendríamos que ver qué argumentos tendría que vertir la parte demandada para efecto de establecer el incumplimiento en el pago, ¿no? Porque recordemos que dentro de los principios de los títulos de crédito tenemos uno que se llama la abstracción y este principio de abstracción se establece que es la desvinculación de la causa que le da origen al título y los propios títulos tienen independencia y vida propia. Este principio, bueno, este principio de abstracción
no puede ser confundido, y qué bueno que tocamos el punto de los títulos de crédito, no puede ser confundido con el principio de autonomía, porque el principio de autonomía lo confunden mucho con el de abstracción, cuando nada tiene que ver uno con el otro. El principio de abstracción, como ya lo dije, es la desvinculación de la causa que le dio origen de los títulos de crédito. Que el principio de autonomía es la libre circulación del título. O sea, a través del endoso puede circular las veces que quiera, no hay un límite. Y bajo ese contexto, reitero, en materia mercantil ahorita, si le contesto así de tajante, pues no podría oponerse la teoría de la imprevisión. ¿Sale? Muy bien. Um, Dice Maya Aguilar, si el contrato de arrendamiento venció en mayo y el inquilino enfermó de COVID, pero nunca ha dejado de pagar, pues el dueño del inmueble quiere que desocupe, ¿cómo puede invocar la teoría del inquilino para que se le prorrogue el contrato de arrendamiento? Obligatorio, perdón, para que se le prorrogue el contrato obligatoriamente. Ok, bueno, a ver. Aquí esta circunstancia, bueno, no sé si es en el Estado de México o en la Ciudad de México, pero creo que están igual. Recordemos, por ejemplo, en el Estado de México ya no existe eh, la cuestión de la preferencia en el otorgamiento del contrato, pero sí la prórroga del contrato. Ahora bien, si tú quieres pedir la prórroga del contrato, la tienes que pedir antes de que vence el contrato de arrendamiento, puesto que si la pides después del vencimiento, ya no hay prórroga, porque entonces tendríamos que ver que el arrendador tiene 10 días para pedir la terminación del contrato de arrendamiento. Actualmente en el Estado de México, si en esos 10 días no pides la continuidad del contrato de arrendamiento, se actualiza la tácita reconducción limitada, no ilimitada como en la Ciudad de México, es limitada. Nada más implicaría que el contrato de arrendamiento, ante la falta de oposición, sigue vivo, ajá, pero por un periodo igual de un año, nada más. Entonces, bajo ese contexto, le contestaré esta pregunta. No podríamos obligar, si ya se venció, porque en la pregunta usted me dice que ya se venció el contrato de arrendamiento en mayo. Ahora, me va a decir, bueno, pero es que no están funcionando los contratos de arrendamiento. No están funcionando los juzgados. Bueno, pero sí estamos funcionando en línea y entonces usted podría presentar su demanda en línea. Pero, repito, aquí también en línea pudo haber presentado su demanda el arrendador y donde pudo haber manifestado su oposición. Aquí no estaríamos en presencia de la teoría de la imprevisión, sino de la tácita reconducción, porque si ahorita el arrendador presentara su demanda de terminación de contrato de arrendamiento dentro de los 10 días, bueno, ok, podría proceder la terminación del contrato de arrendamiento. Pero si no la presentó, entonces se actualiza la tácita de reconducción limitada. ¿Me explico? Espero haber sido explícito en ese sentido, Maya Aguilar. Ok, muy bien, ya para nada más dos más y ya los dejo descansar, porque si no, dice... Uh, está problemas, ver qué. A ver, no entiendo la pregunta. A ver, dice, existe jurisprudencia al respecto que en el caso de demandar el pago de pesos, el arrendador tendría que haber emitido un CFDI por el lado de la renta mensual. Entonces, ¿quién estaría en problemas? ¿Sería dicho arrendador? A ver, es que el pago de pesos es un juicio en donde ya se terminó la relación contractual, pero subsiste el no pago de las rentas. Entonces, en el pago de pesos ya no estamos en presencia de una situación de todavía el vínculo jurídico de arrendamiento propiamente dicho. Fue consecuencia del contrato de arrendamiento esa demanda de pago de pesos. Entonces estamos hablando de un supuesto diferente en relación a que ya estamos en presencia de rentas vencidas y no pagadas, o sea, ya están cuantificadas y que obviamente en ese pago de pesos se le va a pedir únicamente el pago de las rentas mismas.
ya no para la entrega de su ocupación, sino ya porque ya se vencieron, ya fueron cuantificadas, ya están líquidas, y entonces te vengo a exigir a través del juicio de pago de pesos el pago de los mismos, o sea, de esas rentas que ya fueron vencidas y que inclusive ya no estás ahí ocupando el inmueble, pero que no me pagaste, entonces promovería el pago de pesos, ¿sale? Muy bien. Repito, la convención internacional es la convención de la ONU sobre compraventa a nivel internacional. Esa es la convención a la que hice referencia. Bueno, dice Vincent Esparta, el artículo 2431 del Código Civil Federal dice que por caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida el uso de la cosa arrendada, se suspende el pago de la renta. Si el arrendador no acepta esto, ¿cómo podría proceder? A ver, eh, reiteramos en este caso particular que esta situación de la teoría de la imprevisión, vamos, se aplica en estos casos de pandemia, pero esto tendríamos que interpretarlo armónicamente con el 1976. Ah, no, este es el Código Civil Federal. En el Código Civil Federal no existe la teoría de la imprevisión primero. Dos, este artículo efectivamente existe y entonces este sería la invocación del no pagar la renta. O sea, vamos, tengo que decir que no, o sea, aquí no es no pagar la renta, sino simplemente no puedo pagarte el monto total. Es como se podría aplicar esta circunstancia, porque aquí lo que dice es el impedir el uso. Y en el caso particular no se le está impidiendo el uso. El inquilino tiene el uso del bien inmueble. Aquí lo que tendríamos que hacer valer es esa circunstancia, que esta fuerza mayor es precisamente que no te puedo pagar al 100% el monto de las rentas, porque esta hipótesis que nos está manejando este artículo que usted me cita es para el caso de que le impida el uso. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos al extremo, que en el terremoto, bueno, terremoto, en el temblor, perdón, el día de ayer, si hubiera caído la casa, ¿tendré que pagar la renta? La respuesta es no, porque ahí no podría habitar el inmueble. ¿Cómo voy a pedir el pago de las rentas de un bien pues, que ya se cayó, ya no existe? Es más, hasta usted mismo perdió los bienes muebles con los cuales habitaba. Entonces, bajo ese contexto, no podríamos establecer en este caso particular esta circunstancia, pero reiterando que sí podría invocarse, reitero, esto ya es criterio mío, en el sentido de que, si bien es cierto, el Código Civil Federal no contempla la teoría de la imprevisión, ¿sí? Reitero que por un principio general del derecho, en base al principio de equidad, sí podría invocarse esta circunstancia en base a los argumentos que ustedes esgrimieran, porque el juzgador tendrá que resolver el asunto en la medida en base a los argumentos que ustedes viertan y en base a las causas que también invoquen. Y yo creo que es más que válido esta circunstancia de que la pandemia obviamente está limitando la capacidad económica de todos nosotros, porque de una forma o de otra a todos nos está impactando, a todos, sin excepción alguna. A unos en falta de liquidez, en otros en que no le pagan, a otros de otra forma, le disminuyen sus ingresos y nos estamos viendo afectados. Muy bien. Bueno, pues yo quisiera agradecerles a todos ustedes la atención que me han brindado y de verdad créanme que eh, eh, el agradecido de que estén aquí soy yo, porque yo quisiera cerrar esta exposición con lo siguiente. Eh, Hay un cuento por ahí que le decían era una gente muy sabia y tenía un alumno y le decía el alumno al maestro, maestro, yo quiero ser igual que tú de sabio. Y el maestro le dijo, bueno, ¿quieres ser sabio como yo? Sí, sí, quiero ser sabio como tú. Ok, bueno, entonces tres cosas tienes que cumplir si quieres ser sabio. Sí, maestro, dime. Ok, primero, tienes que preguntar para saber. Dos, saber para enseñar. Y tres, respetar al que no lo sabe. Si cumples estas tres reglas, podrás ser sabio. Y yo estoy en la primera. Estoy preguntando para saber y créanme que no sé, ni me hago menos ni me hago más.
Simplemente también, así como a todos ustedes, falta mucho por estudiar, me falta mucho por aprender y lo poco que yo sé, créanme que lo comparto con mucho gusto y con muchas ganas. Y reiterando nuevamente que el agradecido por la atención a todos ustedes soy yo y concluyo con lo siguiente. La, lo imposible está en tu mente, lo posible está en tu mano. Y recuerda que las estrellas están tan lejos como tú quieras que estén. Basta que tal vez estires la mano para alcanzarlas o quizás te quedes nada más para admirarlas. Y yo creo que ustedes pueden estirar la mano y alcanzarlas. Entonces, si están aquí, es porque hoy ustedes quieren ser mejor que lo que fueron ayer y quizás mejor de lo que van a ser mañana. Muchas gracias por su atención y que tengan buena noche y a cuidarse para que ya podamos seguir de verdad la vida normal. Muchas gracias a la escuela por la invitación y quedo a sus órdenes para otra ocasión. Muchas gracias.